Buenas tardes, estamos nuevamente en Espacio Terapia Infantil. Es un gusto estar con ustedes con otro tema más, otro tema muy importante. Padres de familia, ¿no se acuerdan los programas anteriores que hemos hablado? Tener esa comunicación con nuestro niño, con nuestra niña, con una comunicación afectiva, efectiva, con una comunicación simple, vamos a tratar de que el niño tenga esa comprensión, tenga esa intención de escuchar para poder entender lo que está hablando el emisor con el receptor y viceversa. De una comunicación afectiva nos lleva a reducir muchos síntomas de un posible trastorno o muchos síntomas de una posible confusión de malos entendidos. Hoy es el tema de alteraciones del habla. ¿Cuántas personas hablamos por hablar nada más, pero no sabemos ni qué estamos expresando? Tampoco en ocasiones no sabemos qué estamos interpretando. Muchas veces de los conflictos que hay hoy en día, de las personas pequeñas y más de los adultos, se debe a eso, no saber escuchar. Las alteraciones del habla nos hablan de tres tipos de trastornos del habla, que es el desorganizado, que es el de la producción del habla y es el inusual. Parte de estos tres trastornos es lo que nos lleva a cometer muchos detalles de la falta de comunicación con lo que estamos interpretando o también asimilando como nosotros, como personitas, de entender. A veces los niños hablan porque no tienen esa coherencia de decir o estructurar bien una oración. Vamos, los niños, papá, eh, pelota. Entonces, no dicen que quiero una pelota. Entonces, son varios detalles que los niños interpretan así. Niños que van creciendo con desarrollo van manejándolo igual. Oye, papá, quiero comprar una paleta y un helado o otra cosa también, pero no lo sabe estructurar muy bien. A lo que vamos también. Parte de eso es cuando los niños también están expresando una expresión. Yo quiero comprar muchas paletas. Entonces, no se expresa muy bien. Entonces, lo que él desea es comprar, papá, ¿me podrías comprar varios colores que están aquí? Ok, perfecto. Entonces, también el sujeto se olvida. Me gustaría que me compraras muchas paletas, papá, de diferentes colores. Entonces, hay varias maneras de interpretar, pero todo es parte de un proceso y un desarrollo. Ahora, nosotros como adultos también no tenemos esa estructura de hacer una oración bien compleja, vamos. Una oración, me gustaría que me pasara esto, por favor. O pásame esto, por favor. O sea, vamos un poco cortando un poquito lo que es la amabilidad, parte de esa comunicación efectiva con las personas que estamos cerca. Parte de esto, de esto lo que manejamos, el habla desorganizado, se caracteriza cuando una persona pasa de un tema a otro sin una conexión o una respuesta que no solo tiene que ver con una relación tangencial o no se relaciona con la pregunta. Vamos, si yo me expreso, oye, ¿qué tal te fue en la junta? Y la otra persona contesta, bien, oye, pero podemos ir a otro lado. Entonces, no va. O sea, hay que estar consciente de que para estar en el mismo canal hay que dar una respuesta que se enfoque en la pregunta que se está relacionando con la que estaba haciendo el emisor con el receptor. Entonces hay que estar enfocados en esta parte para no caer en una disfunción de una comunicación, vamos. La alteración en la producción del habla se puede asociar con muchos problemas en la adquisición del uso del lenguaje, con la capacidad de articular de manera inteligible. Las palabras con la fluencia del habla es parte fundamental de este proceso del habla. El habla inusual incluye deficiencias de comprensión y cumplimiento de las reglas sociales de la comunicación verbal. Habla enlentecida o apremiante o el habla repetitiva. Entonces, es estereotipada. Parte de esto nos lleva a manejar estas tres partes. El habla desorganizada, la alteración de la producción del habla y el habla inusual. Estas tres partes de lo que estamos manejando ahorita es lo que mucho contexto, mucho conflicto puede ocasionar para entender a la otra persona, está en el mismo canal, está en esa comunicación afectiva y efectiva con nuestros niños. A veces nuestros niños no le entendemos, a ver, no te escucho, a ver, Entonces estamos ahí adivinando cuando está en el desarrollo. Pero ya cuando van creciendo,
tienen problemas para pronunciar la R, o la M con la N, o la D con la T. Entonces, es parte de un aprendizaje que se va desarrollando. Entonces, es muy normal. Dentro del habla desorganizada, es más difícil de diagnosticar. No existe ningún estándar para juzgar. Como el habla es desorganizado, depende de la capacidad de comprender del patrón de producción del habla. Hay que establecer si el individuo tiene habla desorganizada, inusual o alteración del habla, por un problema como alteración, para ver qué síntomas o trastornos lo pueden acompañar. Parte del habla nos pueden acompañar otros trastornos que viene siendo el delirium, afasia o neurocognitivo. Parte de estos tres factores que son trastornos muy importantes, entonces hay que tratar de lindar y un profundo análisis para poder detectar si los problemas del habla son ocasionados también orgánicamente o es parte del proceso de desarrollo. La alteración del habla que se debe a una alteración médica general puede diagnosticarse como afasia, es lo que estamos comentando en estos momentos. Delirium o trastorno neurocognitivo mayor o leve, que depende de muchos síntomas, pueden ser leves, moderados o graves, como ahorita lo mencionamos. El delirium es una alteración del habla acompañada de alteración de atención de la conciencia. Vaya, este delirio va acompañado cuando un niño que va entrando en la preadolescencia o adolescente, lo manejan con este pequeño trastorno. Cuando un niño ingesta de sustancias ajenas a nuestro cuerpecito, puede ser sustancias dañinas como la cocaína, la marihuana o otras sustancias muy fuertes, muy nocivas o medicamentos, pueden alterar la alteración de la conciencia y eso es lo que nos lleva a una alteración del habla. Parte de esto y otros trastornos se puede pegar un poquito al trastorno neurocognitivo, que puede ser mayor o leve. La alteración del habla acompañado por déficits cognitivos. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos completamente en la realidad? Vamos, que no estamos, si estamos aquí o estamos en otro lado, distorsionamos la realidad con otro lugar. Parte de esto es lo que nos lleva por la ingesta de sustancias y nos altera el área neurocognitiva. La afasia es una alteración de la comprensión o la transmisión de ideas mediante el lenguaje debido a una lesión o enfermedad de los centros cerebrales, involucrando el lenguaje que se produce en ausencia de otros síntomas cognitivos. Tener afasia no solamente es un trastorno. Tener afasia es como la falta de comprensión de lo que estamos escuchando, que estamos hablando, lo estoy entendiendo, pero a veces no tenemos esa capacidad de comprensión y no nos permite asimilar completamente el canal donde estamos entre el emisor y el receptor. Entonces, parte de esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para esos pequeños síntomas, nos da la alarma. Ok, hay que trabajar. Vamos a intentar hablar con tu niño o con el jovencito para ver qué podemos apoyarle. Si es que reducir los agentes distractores o tener una comunicación más cercana, de tratar de expresar un lenguaje más tranquilo, explicarle para que me vea, porque muchos de los detalles pueden ser problemas orgánicos, tanto visuales, porque a veces vemos y entonces no tenemos esa capacidad de observar lo que estamos viendo para tratar de comprender y externar con el habla lo que quiero interpretar. Parte de eso también el área visual, varia auditiva, perdón, para saber si hay un daño orgánico también. Parte de esto interviene en el proceso del habla. El habla desorganizada es una manifestación de uso de sustancias e intoxicación de uso de sustancias o médicas. Esto también es muy importante. Si el jovencito o el niño hace uso de estas sustancias, la intoxicación nos lleva a un delirio o un trastorno neurocognitivo. Entonces, parte de eso hay que estar al pendiente de nuestros niños para que no caigan en esta adicción hacia las sustancias o este arrebato por ingesta de más medicamentos sin ser diagnosticados, o que lo tomen cuando no está papá o mamá y se lo tomen inconscientemente y poco a poco puede ocasionar un daño más severo. Hay que tener cuidado respecto a esto. El diagnóstico diferencial entre el habla desorganizada es un episodio maníaco y esquizofrénico, es un tema de debate. El habla desorganizada es un episodio de esquizofrenia o que se denomina desgregación de las asociaciones.
Se distinguen en la fuga de ideas, de la manía, en función de la capacidad de observar, de surgir al ritmo del pensamiento. Vamos, cuando hay una manía es cuando el niño o el jovencito habla de más. Es que mire, es que, entonces es una manía. Parte de esto tiene muchas ideas, entonces no sabe respetar espacio y tiempo para tener esa comunicación afectiva y efectiva, una comunicación simple. Vamos, se distinguen en la fuga de ideas, son las manías. Es cuando el niño te habla mucho de más o pregunta mucho en ese momento y te bombardea una tras otra y no espera una respuesta para que esté tranquilo y que sea convincente. A veces nada más habla y no espera una respuesta y no la absorbe como tal. Nada más está entre hablando él y la persona que está recibiendo la información no le da oportunidad de regresarle el mensaje. No estamos en el mismo canal. Parte de esto es lo que nos lleva a no tener una comunicación entre dos personitas o entre varias personitas ocasionada por una manía muy fuerte. En teoría, como mínimo se puede definir como el paciente pasa de un tema a otro en la fuga de ideas. Este es el habla desorganizada, que empieza a sacar y tiene todas las ideas. Entonces no estamos conscientes de que estamos manejando muchos temas a la vez y no estamos dando espacio y tiempo para pasar a un tema, cerrar un tema y pasar a otro y pasar a otro. Es lo que nos lleva a no estar en esa sintonía entre las dos personas para tener esa comunicación afectiva y efectiva. Mientras que los descarrilamientos del discurso de quien presenta esquizofrenia también son muchos menos comprensibles. Si bien esta distinción puede ser útil, en casos más clásicos se encuentran mucho más casos de límite que es muy difícil de seguir entre disgregación de las asociaciones de fuga de ideas. Parte de esto, si lo interpretamos, es lo mismo que estamos manejando eso. No tenemos una comprensión. No tenemos esta distinción para enfocarnos en espacio y en tiempo porque vienen todo y bombardeamos todo y no entendemos nada. O empezamos a encontrar una solución, se la empezamos a dar, pero en ese momento ya me viene otra pregunta. Entonces no tengo ese espacio para poder asimilar o la persona no me da espacio para que pueda asimilar la pregunta que me está haciendo. Mientras que el habla rápida o apremiante suele ser característica de una manía, que es lo que venimos reafirmando. Entonces, esta rapidez, hay que hablar con la personita que respire tranquilo. Inhalamos y exhalamos. Parte de este discurso de un paciente con esquizofrenia excitado o agitado puede ser abrumador. Por lo tanto, es mejor basar un diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y episodios maniáticos en los síntomas acompañantes y la evolución global más que en una evolución aislada de un patrón del habla. Cuando una personita tiene problemas de delirium o neurocognitivo, se puede agregar otros síntomas o van acompañados de otros síntomas, que es la esquizofrenia o episodios maniáticos. Entonces podemos distorsionar completamente lo que es la realidad por ingesta de sustancias o medicamentos. Casi por lo regular, los jovencitos o niños preadolescentes que están en esta etapa muy fuerte es lo que presentan. Entonces hay que hacer un análisis muy enfocado, hacer un diagnóstico como tal de los signos y síntomas que estamos observando. Nosotros como psicólogos tenemos esa responsabilidad de manejar estas áreas para poder detectar cómo escuchamos. Al momento de percibir a ojo de buen cubero lo que estoy observando, lo que estoy escuchando, entonces hay que hacer análisis para reducir esas amenazas y empezar a trabajar con el niño, con el jovencito para reducir esos signos y síntomas, para hacerle lo importante. Ver primero la representación de cómo se ve la imagen. Empezamos con en este caso los reflejos, el, el cómo estoy de pie, en cómo me muevo, y parte de eso lo combinamos con lo que yo siempre he pedido. Te escucho, te entiendo y estoy en el mismo canal. Te escucho, pero no te estoy escuchando claro, legible, para poder entenderte y tener esa comunicación. Parte de esto, papá, nos lleva a tener esa comunicación afectiva y efectiva, lo que siempre he pedido con ustedes.
reducir los signos y síntomas de esa infancia hasta ahorita para que el niño, el jovencito, tenga una infancia tranquila y un desarrollo cuando esté adulto más aceptable, que pueda enfrentar los problemas que viene pasando. Varios trastornos del habla se manifiestan por primera vez durante el desarrollo. Entonces hay que empezar a trabajar para reducir las amenazas que el niño pueda ocasionar. Parte de esto es parte normal de entender o escuchar bien. Si escucho bien, entonces puedo moldear un poquito más, hacer intento, el esfuerzo, y es poco a poco. Hay varias técnicas a veces cuando la lengua se atora, entonces hay varias técnicas de poner su lápiz, empezar a hablar, o técnicas de ra, ra. Entonces poco a poco va saliendo ese sonido, ese lenguaje lineal, poco a poco, pero el niño hace el esfuerzo, el jovencito hace el esfuerzo de poder sacar por primera vez esa pronunciación que tanto le costó trabajo. Y es cuando lo saca, lo habla, lo gritan, lo expresan, porque mucho les costó empezar a sacar esos sonidos. Para justificar un trastorno del lenguaje, se aparecen síntomas y como dificultad para entender las palabras, oraciones o tipos específicos de palabras. Una notoria limitación de vocabulario o inconvenientes para construir oraciones, la dificultad de los sonidos del habla que interfieren en la inteligibilidad puede justificar un trastorno fonológico. Entonces, no sé si me entendí, padre de familia, con lo que quise explicar en estos momentos. Parte de esto hay que trabajar. Si escuchamos dentro de la infancia lo que está pasando con tu niño, con tu niña, vamos a reducir riesgos llevándolo a un posible chequeo. Puede ser nada más normal del desarrollo, que hay que trabajar para que el niño pueda sacar bien esos sonidos fonológicos, y poco a poco vemos reduciendo si es problema neurocognitivo, empezar a trabajar. Si es un problema por ingesta de sustancias o por medicamentos que está tomando sin que nos demos cuenta, hay que empezar a trabajar en esos momentos. Los problemas, parte de un problema temporal que son inapropiados para la edad y aptitudes del lenguaje, dan como resultado un diagnóstico de trastorno de fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo. Cuando observamos que nuestro niño tiene problema, va, da, bla, y es muy constante y muy repetitivo, hay que estar en constante chequeo con la área neurocognitiva para empezar a trabajar con lo que es la parte de lo que es fonológico, para empezar a trabajar y reducir o ver qué es lo que está pasando con esta fluidez en la infancia. El trastorno de espectro autista es un trastorno de comunicación social que se presenta un déficit en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Parte de este trastorno nos lleva a identificar si el niño tiene un problema en la comunicación, por ende un problema del habla, para intentar checar este posible trastorno, que es una cuestión que amenaza a muchos niños. Desde el espectro autista hay que estar enfocado. Si hay algo, pues para empezar a trabajar con tu niño, con tu niña, con tu niño adolescente, para empezar a reducir los riesgos. Los estallidos vocales inapropiados que se producen en un contexto del habla, por lo que además es normal, surgen un trastorno de tics, tics, tics. Entonces habla, ¡ah! Entonces parte de esto lo hacen los niños y es muy normal. Entonces, resumiendo, padres de familia, bueno, vamos a un corte y regresamos. Resumiendo parte de esto, padres de familia, a veces tener un problema del habla puede estar combinado con un posible trastorno, un trastorno de delirio, un proceso de neurocognitivo que puede afectar mucho a tu niño o a tu niña, o un trastorno fonológico. Entonces, parte de esto nos lleva a ir resumiendo que la alteración del habla puede ser desorganizado, o problemas por una alterada por un problema normal dentro del desarrollo o algo inusual, debido a un efecto fisiológico o una sustancia incluida dentro de los medicamentos que le puede hacer daño a tu niño o a tu niña, puede ocasionar una molestia en el habla. Parte de esto se asocia a las alteraciones de la atención, de la conciencia, característica
de una función fluctuante por una ingesta de medicamentos o sustancia que nos lleva como resultado a un delirio por intoxicación por ingesta de sustancias. Entonces hay que estar checando a tu niño, a tu niña, de que no agarren medicamentos ni sustancias que no estén a su alcance, siempre y cuando haya muchos factores que están propensos a que están cerca del alcance de tu niño. Cuidado con los medicamentos, cuidado con las sustancias inadecuadas, el pegamento o otras sustancias fuertes que le produce una intoxicación. Entonces, parte de esto, asociada con el deterioro de uno o más dominios cognitivos, la alteración compleja, función ejecutora, lenguaje o habilidades perceptivo-motoras relacionadas con la área social. Entonces es importante para reducir los trastornos neurocognitivos inducidos por sustancias o medicamentos. Hay que estar pendiente de esto también, papás. La intoxicación por sustancias puede ser también por abstenencia o por ingesta de más. Entonces nos lleva a tener otro efecto adverso al medicamento, que es lo que estamos manejando en estos momentos. Debido a los efectos fisiológicos, una afección médica general nos lleva como resultados a un delirium debido a una afección médica. ¿Qué es lo que pasa? Está asociada con una alteración de la atención característica de una exclusión fluctuante. Entonces, parte de esto nos lleva a tener parte de muchos trastornos que están asociadas a evidencias de un deterioro de una o más siguientes dominios de la atención compleja, de la función ejecutora, el aprendizaje mediante el lenguaje del habla, la percibimotoras y la área, parte de eso, el reconocimiento social. Entonces esto nos lleva a un trastorno neurocognitivo mayor, leve o moderado. Parte de esto también puede ser por una afección médica, llevándonos como afasia, uno de los trastornos mentales también. Entonces hay que estar al pendiente de estos trastornos que van adheridos a los problemas del habla. Al hablar rápido, apremiante, con sensación de pensamientos que están acelerados, asociada a estados de ánimo, eufórico, explosivo, irritable o de mucha energía. Esto nos lleva a un episodio fuerte, que es un trastorno bipolar o trastorno esquizofrénico, cuando la persona, entonces empieza, entonces sí es muy fuerte tener un habla que no estamos fuera de lo normal, vamos, no estamos ni hablando ni nada, estamos gritando y reaccionando con las articulaciones fuertes, entonces estamos con una agresividad un poco muy fuerte, aparte de que la voz es muy fuerte. El habla enlentecida, que parece en el contexto de estado de ánimo deprimido, menor placer, menor interés de placer o síntomas característicos por una depresión, se refleja inmediatamente con episodios depresivo mayor, que es un trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar o trastorno esquizofrénico. Parte de eso es cuando el niño o la niña o el jovencito ya empieza a tener problemas más fuertes, de que ya se van pegado a un trastorno. La imitación del habla también es parte de imitar un habla. Entonces, el niño escucha un video o algo, alguna persona que habla muy lento o algo, entonces el niño empieza a imitar, no tanto porque tenga un problema del habla o un trastorno, lo hace porque se le está pegando o es se adhiere a agarrar esa comunicación, ese habla como si fuera un aprendiz un cierto tiempo. Hay que tener cuidado para diferenciar cuando el niño está jugando o está imitando, nada más para reducir estos signos y síntomas y no confundirnos. El habla desorganizada en asociación con ideas delirantes, alucinaciones, comportamientos extremadamente desorganizados, capacidad de síntomas negativos, disminución de la expresión emocional. Parte de esto puede durar menos de 6 meses y nos da como resultado parte de un diagnóstico de una esquizofrenia por los resultados y cambios de constante de estado de humor. También puede ser de 1 a 6 meses y nos da como trastorno esquizofreniforme. Entonces parte de esto nos da también como trastorno psicótico breve. Entonces hay que tener cuidado con estas alteraciones del lenguaje que
Ay, Dios mío, a veces viene uno, viene otro, entonces a veces es muy difícil de diagnosticar cuáles son los problemas del habla que estamos expresando. Parte de esto, no nos compliquemos mucho. A veces yo, como viene aquí, y me viene cómo explicarlo y todo eso, a veces no entendemos. Pero lo más sencillo de entender, papás, cuando tu niño tenga un problema del habla, que hable muy rápido y no sabe respetar los tiempos, es una manía, que no sabe, fuga de ideas muy fuerte. A lo contrario, con el tartamudeo que empieza, sí, no, sí, no, uh, mm, no, o tiene problema con una letra o algo que no pueda pronunciar. Parte de esto es un tartamudeo que viene desde pequeños. Hay que empezar a trabajar para reducir y tratar de qué procedimiento se puede manejar respecto a eso. Otra, hablar fuerte. Entonces, es o de, entonces, hablar de manía, hablar de tartamudeo y hablar de tics es parte de eso para ir manejando dentro de un proceso de desarrollo. Y es normal de ir trabajando con tu niño o niña. Parte de esto es cuando tu niño o tu niña ya están comprometidos con otros riesgos, otros signos y síntomas de unas escenas donde están involucrados con otras personas, otras personitas que independientemente dentro de su disfuncionalidad, de donde se encuentran involucrados, interactuando, nos lleva a que tu niño al niño o niña agarra ciertas adicciones. Es lo que se maneja por los trastornos del habla, es cuando tu niño ingeste sustancias o ingeste medicamentos, entonces sí está comprometido muchos problemas orgánicos y neurológicos por ingesta de sustancias. Parte de esto, papá, hay que ir manejando, hay que ir tratándonos para reducir esos signos y síntomas, para reducir el riesgo, para que tu niño tenga una buena comunicación y nosotros estar pendientes de tu niño y de tu niña con esa comunicación afectiva, efectiva y simple para estar al pendiente de tu niño y de tu niña. Parte de los trastornos del lenguaje nos lleva a reducir parte de las dificultades del habla asociados con un problema en la adquisición del uso del lenguaje por déficit de comprensión y producción. ¿Qué es lo que me refiero con esto, papás? Hablarle desde el principio a tu niño, a tu niña, claro, el mismo canal, que entienda, que escuche más que nada, para que pueda entender y estar con esa comunicación. Y si lo hacemos desde pequeños a tus niños, que empiezas a hablarle con esa voz clara y que te mire y que entienda, porque a veces no te entienden y la mirada está en otro entonces está volteando y está en otro lugar. Entonces enseñarle los hábitos adaptativos para tener una buena comunicación depende de ustedes papás, depende de ustedes docentes para tratar de reducir todos los riesgos que en este momento manejé e empleé. Muchos de los trastornos que vienen adheridos a estos síntomas, que son parte del desarrollo y parte que enfrenta a tu niño y tu niña, de irlo reduciendo, que poco a poco con el movimiento de la lengua, de la boca, escuchando bien, estando tranquilo, entonces vamos a reduciendo muchos problemas del habla y reduciendo los trastornos que vienen alrededor de tu niño o de tu niña. Parte de este que es muy importante, la dificultad de la fonología, que tiene un interés que es inteligibilidad, que a veces se me dificulta a mí, ya que tengo mucho tiempo manejando nombres medio raros. Imagínense los doctores que manejan palabras más fuertes. Entonces hay que tratar de reducir los trastornos fonológicos para que no le altere a tu niño, a tu niña. Entonces parte de esto, papás, mamás, reducir el trastorno de la fluidez del inicio de la infancia, el tartamudeo. Entonces hay que estar al pendiente de las alteraciones de la fluidez, del patrón temporal normal del habla, que a veces son inapropiados para su edad o las aptitudes del lenguaje. Ustedes van a ir visualizando las etapas de evolución de un creciendo, cómo lo van manejando tu niño para reducir las amenazas. También otro de los trastornos de espectro autistas que manejamos hace unos momentos, que es un déficit de uso social de la comunicación verbal y no verbal. O sea, el niño o la niña limita muchas de estas expresiones por ese trastorno, que está acompañada por déficit de desarrollo en la comprensión de las relaciones, déficit de la
reciprocidad social, emocional de patrones restringidos y repetitivos de la conducta de interés o actividades. Parte de esto nos lleva a un trastorno en la comunicación social. Entonces hay que estar al pendiente nada más, papás, para estar que el niño esté un poquito pues al pendiente de esa comunicación, de esos sonidos. Parte de esto, cuando también son muy, la vocación son rítmicas y repetitivas, son los tics, tics. Papá, 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 mamá, mamá, me podrías. Entonces, a veces lo hace porque le suena bien o está imitando, está repitiendo o le gusta repetirlo. Parte de esto, papás, de estas comunicaciones que nosotros tenemos con nuestros niños o que se envuelven en ciertos lugares de espacio y tiempo, depende de nosotros empezarles a ayudar a hablar con claridad. Hablar de que si estamos en el mismo canal, si escuchamos para entender, vamos a reducir muchas amenazas y sobre todo, papás, conforme va creciendo tu niño, que va desarrollando, se va adquiriendo mucho lenguaje nuevo, vocabulario nuevo. Entre más vocabulario nuevo aprenda tu niño, positivo, porque hay mucho lenguaje o palabras o vocabulario malo, que es antisonante, que no está permitido dentro de una normas de social, en este caso, tu familia o en la escuela. Entonces hay que empezarle a abrir muchas palabras nuevas, que entienda, que le puedas explicar de este contexto para encontrar un espacio y tiempo para empezar a sacar todo lo que tu niño pueda aprender. Parte de esto, papá, depende de nosotros reducir las amenazas y poder atender en el momento los signos y síntomas de una mala interpretación del habla. Parte de esto, papás, es importante para nosotros. Muchas alteraciones del habla los podemos resumir en un factor muy importante, en un proceso de desarrollo que va creciendo, en un proceso de evolución, en un proceso donde tu niño va agarrando mucho vocabulario nuevo, mucho aprendizaje nuevo, y nosotros depende que el niño que esté en esa sintonía de ir aprendiendo, de ir escuchando, ir familiarizando, ir poco a poco soltando, soltando, soltando. Hay en ocasiones que va a gritar, ¡ah! 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 O la palabra que a veces batalla mucho en aprender. Lo saca, lo repite, lo repite, lo repite, repito, repito, repito. A veces problema con la R, problema con la D, con la D, B, B, D, con la T, T, T. Entonces, parte de esto, cuando tu niño domina esa palabra, esa letra que le cocinó muchos días de angustia, de que no podía, o no puede expresarse, o sacar esa palabra a tu niño o tu niña, de sacar esa palabra para poder sentirse un poco más tranquilo y seguro. Y al momento de que la saca, se libera, suelta y empieza a hablar más eufórico, más todo, es donde posiblemente percibimos una alteración del habla. Pero no, a veces es tanto lo saqué, lo aprendí y poco a poco va reduciéndose su lenguaje a una normalidad. Acuérdense, papás, estamos en Psicoterapia Márquez en Face, estamos en YouTube como Psicoeducación Márquez. Para mí es un gusto estar con ustedes apoyando muchos temas que a veces no sabíamos que tu niño puede tener este leve síntoma que se va quitando con el tiempo. Si tu papá, si tu mamá, tu niño tiene ahorita muchos problemas del habla o alteraciones del habla, parte de su normal desarrollo, ya tienes una idea de por qué este proceso del habla se nos dificulta y pensamos muchas cosas que a veces no viene todo lo que está aquí. Si tu papá, mamá es una familia funcional, parte nada más de ir llevando a tu niño poco a poco, llevando la mano para que vaya sacando esa palabra, dominando esa letra para que vaya formando bien esa palabra. Es parte de esto, papás, créanme que ir con nuestro niño, pegados a ellos, aprendiendo también parte de esa comunicación, que siempre lo he manejado yo en mis programas de esa comunicación afectiva, efectiva, con esa comunicación simple. Si encontramos un lugar de espacio y tiempo para dialogar con tu niño, con tu niña, en un espacio de tranquilidad,
fuera de muchos agentes distractores vamos a encontrar muchas soluciones y vamos a tener un camino de vida más saludable. Mi nombre es Eulalio Márquez, no se les olvide, estamos en el Face, ahí escríbanme, estoy para cualquier cosa. Por mi parte es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Eulalio Márquez, nos vemos la próxima semana.